Hola, feliz noche a todos. Mi nombre es Lilia Mafra. Este es el programa de Sin Límites y para mí es un placer empezar, bueno, respetar su tiempo y como saben, iniciamos 8:30 de la noche, hora Ciudad de México, y hora Colombia, y creo que son 9:30 de la noche, hora Venezuela. Bueno, todavía están integrándose, pero es para mí muy importante presentarles y platicarles un poco de lo que es nuestro programa para los que son nuevos en este espacio. El espacio de Sin Límites es un programa de conversatorio de coach de diferentes temas. Estos temas los vamos desarrollando desde un idioma ontológico y además de eso, es muy importante que nuestros panelistas sean los que van platicando todas sus experiencias y nos van hablando del tema. Pero extra de eso, al término e incluso pueden durante el programa ir poniendo todas sus dudas, sus preguntas o levantar la mano. Al final hay un espacio para todas las dudas que tengan. Tenemos pues, el gusto de poderles presentar, como siempre, a grandes este, panelistas que tenemos con nosotros. Y hoy en especial voy a iniciar con la dama que nos acompaña. Ella es mi maestra en inteligencia emocional. Ellen Macías es mexicana. Si me haces favor de presentarte, por favor, todo tu currículum. Hola, gracias, gracias. Bueno, mi currículum es amor, es amor, entusiasmo. Bueno, te agradezco muchísimo. Buenas noches, querido público, queridos invitados, José Luis Cano, Armando Mendiola, un gusto compartir contigo, Daniel Cano también. Y bueno, todos los que se conectan de diferentes partes del mundo de Argentina, Silvina Frechero, muchísimas gracias. Bueno, soy Ele Macías, soy idealista en algunas cosas, humanista, soy una persona entregada y sobre todo trabajadora en el desarrollo de talento humano. Y bueno, mis saberes como habilidades duras, comercio exterior, también maestría en comercio exterior y aduanas, y bueno, algunas otras saberes como administración de la calidad, pero todo enfocado a las organizaciones, al recurso humano. Y actualmente estudiando psicología clínica y bueno, también un acervo de coaching ontológico y especialidad en inteligencia emocional. Y digo, las hago a un lado todo eso porque creo que somos seres humanos. Eso es lo principal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ele. Igualmente, como siempre, presentándoles a nuestro amigo, el coach Daniel Cano de Colombia. Daniel, por favor. Hola Lili, hola a todas las personas que se encuentran ya conectadas, es un gusto. Bueno, ya me conocen, soy Daniel Cano, coach ontológico, artista, amigo de ustedes y aquí comprometido como todos los viernes cuando nos reunimos. Así que gracias de nuevo por la invitación, Lili. De nada, Daniel. Y bueno, a nuestro coach mexicano igualmente, él es coach Livi. Ay, se me fue. Armando, preséntate, Armando Mendiola. Todas tus especialidades, por favor. Ok, pues la realidad es que me encantó cómo se presentó L, así es que yo creo que lo que yo podría decir es eso. Soy un aprendiz y artesano de vida, soy un canal de servicio y en la parte de habilidades desarrolladas soy coach sofrólogo con especialidad en la parte lúdico-vivencial. Maravilloso, pues muchísimas gracias. Ellos son el día de hoy nuestros panelistas y van a estar con nosotros. Hace 8 días, bueno, más bien hace 15 días hablábamos de lo que es la inteligencia emocional, que de alguna forma es precisamente gestionar nuestras emociones, saber actuar desde ellas, saber no controlarlas, sino gestionarlas, que es una palabra muy diferente. Y de ahí partió el tema de hoy que es tan importante, la inteligencia emocional, pero aplicada en el lenguaje. ¿Por qué es importante? Me puse a hacer reflexión y a pensar algunos puntos. Es importante porque cuántas veces hemos destruido relaciones por no comunicarnos correctamente, por no expresar verdaderamente lo que sentimos o no sabernos expresar, ¿no? Y no ocupar nuestra inteligencia emocional dentro de lo que expresamos. Entonces, maravillosos coach, por favor, platíquenme cómo ustedes aplican la inteligencia emocional en el lenguaje. Quien guste iniciar. Votamos por L.
Venga. Adelante, Eli, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo aplicamos la inteligencia emocional en el lenguaje? Antes de irme quizá al campo de acción, me gustaría hablar desde los testimonios, desde mi experiencia y el trabajo con personas, con seres humanos. ¿Cuántas veces llegan algunas personas y te dicen, creo que a algunos se los he contado esto, estoy deprimido, estoy depresiva, ya no puedo más, ayúdame, ¿sí? Y es una conversación. Todo inicia con una conversación y, por supuesto, con un nivel sensoperceptivo, ¿verdad? Porque, pues, percibimos, creamos, somos seres humanos que sentimos, ¿no? Tenemos sensaciones. Sin embargo, pues también tenemos un cerebro maravilloso que puede traducir, codificar, interpretar todo eso. Sin embargo, a veces, como no nos conocemos o no nos damos el tiempo, pues terminamos hablando de aquello que sentimos de la manera que conocemos o que disponemos o que alcanzamos. Entonces, cuando tú acercas a las personas al conocimiento de su ser, de su conversación, de una palabra puede cambiar toda una historia, un mundo, un estado de ánimo, una emoción. Y a veces no conocer las emociones también lleva a desarrollar esa conversación. Y en ese caso, por ejemplo, puntualmente en un caso donde también llegaron a decirme, estoy deprimida, yo hice una pregunta. Esa depresión o ese estar deprimida, ¿qué es para ti? ¿Es un diagnóstico? ¿Es una emoción? ¿O cómo te sientes? ¿Qué hay detrás de esa palabra, no? Y la persona me dijo, no, no es un diagnóstico, es que así me siento. ¿Y tú sabes lo que significa una depresión? Pues es que estoy muy mal, muy triste, y me empieza a platicar eh, la corporalidad que toma ante las circunstancias. Entonces empiezas a hacer una valoración y una evaluación de su corporalidad, de su lenguaje, de su conversación, y aplicando la compatía, digo yo, que es la compasión con empatía, empiezo a reflexionar y acercarme a ver cómo se siente. Y era una tristeza profunda. Claro, había ciertos cambios en su vida y no podía determinar eh, la capacidad de tomar acción. Había condicionantes, pero no para la acción, sino para la inacción. Y así como ese caso, hay muchos en nuestro día a día. A veces amanecemos hablando del creativismo sistémico en diferentes niveles de conciencia y, y podemos iniciar una conversación o un día en un nivel cero, cuando no estamos de acuerdo, cuando nos disgustamos, cuando estamos incómodos, pero si tenemos esa psicoeducación o esas habilidades implantadas en nuestra vida y entrenándonos para vivir, para aprender a crear experiencias, podemos cambiar de un nivel 0 a un nivel 3, a un nivel 5, que más adelante me gustaría compartir esos saberes para que pudiéramos ver cómo podemos transitar nuestro día a día por ese bagaje de conocimiento y también ese panorama de matices emocionales. Adelante. Muchas gracias, Eli. Daniel, creo que vas a hablar. Te escucho. Bien, bueno, súper interesante todo lo que siempre nos comparte Ele. Voy a decir algo y sé que a veces esto, ella me va a jalar las orejas por interno, pero soy un fan de Ele Macías. Entonces, bueno, yo quiero hacer una pequeña, un pequeño aporte a esto que nos trae Ele, y es esa relación de sujeto-lenguaje que nos traía Lacan, que es uno de los post-freudianos, y él planteaba el orden, ¿no?, lingüístico en esa relación de sujeto-lenguaje, esa relación que hay entre el ser y esta condición, este dominio, ¿cierto? Y como seres emocionales, ¿no?, que somos nosotros, creo que esa relación de emociones y lenguaje está dada en algo muy particular, y es justamente cómo nos estamos hablando, eso que nos decía Ele, esa conversación, esas narrativas que nosotros nos contamos a nosotros mismos. Así que una parte fundamental de poder gestionar nosotros esa emocionalidad, ¿no?,
y cómo aplicar el lenguaje justamente a la inteligencia emocional es con esas narrativas. Es tomar conciencia, salir un poquito de ese inconsciente en el que estamos, en esa transparencia, y determinar cómo nos estamos nosotros hablando, qué narrativas nos estamos contando, qué historia queremos dejar atrás y cuál queremos empezar a construir. Muchas gracias. Lindo, perdón que interrumpa, perdón Armando, ya te quiero escuchar y te quiero conocer. Destaco de Daniel la palabra relación. ¡Ay, qué hermosa! La relación es algo que destapó mi vida en función de tener ese concepto de que las relaciones son con personas o con seres humanos, o con cosas, o con situaciones, pero a veces hay una relación que tiene que ver con el tiempo, la relación con las circunstancias, la relación con las acciones, la relación con los no acuerdos, la relación con lo que dijo el otro, no con el otro, sino con la acción y la conversación del otro. Y ahí cambia toda la historia, porque me vengo a ser responsable de lo que siento con respecto a lo que observo, a lo que escucho, a lo que huelo, a lo que percibo, ¿no? Muchas gracias, Dani. Adelante, Armando. Bueno, yo entendiendo perfectamente que Daniel es tu fan y que yo no lo sabía, entonces entiendo por qué me voy a segundo término, y entonces trataré de aplicar mi inteligencia emocional para superar este escabroso momento. Ok. Desde la parte de la neurociencia, lo que caracteriza a la humanidad del hombre es la neurona espeja y la corteza prefrontal. La neurona espejo, de hecho, es el primer síntoma de salud mental en un individuo, al saber que puede ver las emociones de otra persona después de ver las propias. Pero el hecho de que exista esto no significa que la sepa procesar. Y la corteza prefrontal es la segunda parte que define la humanidad del hombre por todo lo que son los periodos de reflexión y de procesos. Dice Facundo Cabral, cuando hablabas ahorita de la depresión, dice él, no estás deprimido, estás distraído. Entonces, bueno, yo creo que hablar de una depresión, hablamos de varios niveles. Una extraordinaria tristeza o depresión es una que puedes controlar, que tiene un límite, que te da en automático la capacidad de pararte a analizar, comprender y observar desde el silencio y desde el vacío. O meditas, o reflexionas, o la sabiduría del cuerpo y de la mente te dice que sientas y reflexiones, eso se le llama depre. Pero hay una depresión profunda, una depresión clínica y una depresión funcional. Y otra vez, y entonces, ¿cómo manejo estos bichos tan raros? Hay un principio que me encanta. Un individuo jamás se enoja por lo que cree que está enojado. O sea, a mí se me cierra un individuo en el coche y me pongo mal. O llego al semáforo, caso verídico, el tipo de enfrente se para cuando está la flecha para dar vuelta y yo le toco el claxon, y cuando se quita la flecha arranca y se da vuelta. Y entonces realmente no me enoja porque ni siquiera conozco al individuo. Lo que me enoja son las heridas de mi infancia y de mi pasado que se despiertan ante ciertos eventos. Entonces, identificar estas emociones otra vez es clave. Una de las grandes agresiones que puede vivir una sociedad y un individuo es en el momento que no se da cuenta que algo le duele. Y entonces, como yo sentí una amenaza ante ese comportamiento, reacciono defendiéndome desde mi propia historia, y cuando se aclara el evento, el único agresor fui yo. Hay un caso de un boxeador cubano, Mantequilla Nápoles, tenía una trayectoria extraordinaria y su carrera terminó porque molió a golpes a un taxista, alguien que manejaba. Y le preguntaban por qué. Y entonces dice, porque me dijo payaso. Dice, ¿y por eso lo moliste a golpes? Y le dice el periodista, ¿y si yo te digo payaso, te enojarías? Y él vuelve a reaccionar, te mato si me lo vuelves a decir. O sea, había una herida que no había identificado, que se convertía en un detonador que activaba cosas que él no podría convertir. Entonces, yo creo que el trabajo de conciencia, autoconocimiento, más el apoyo intelectual de recursos como la inteligencia emocional te permite conversar, te permite comunicarte,
y te permite evolucionar en esas habilidades innatas, pero no explotadas y no conocidas. Muchas gracias. Hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que los tres dicen. De alguna forma, no estamos actuando o no estamos muchas veces dialogando con el otro, sino con la circunstancia que estamos viviendo con él. Es a lo que reaccionamos. No es a la persona, es a nuestra emoción, a nuestro sentir. Claro, Lili. Sí, por ejemplo, aquí escuché de Armando, esas sería de la infancia. Sin embargo, también me gustaría sumar que a veces no es una condicionante. Por ejemplo, hablo desde la psicología social también, porque bueno, el estudio del desarrollo del niño, sí, que es un pensamiento freudiano, que es muy interesante porque tiene propuestas impresionantes y de ahí surge pues el yo, el ello, ¿sí? Y diferentes concepciones también que aportan al psicoanálisis. Son teorías que también, aunadas a las humanistas o a lo cognitivo-conductual, vienen a ser propuestas donde categorizamos o observamos la conducta, que es lo que proponía Armando. Sin embargo, fíjate, aunque yo tenga una conducta reprochable o bondadosa o no, también tiene, y está implícito, y esto sí me encantó, Armando, que lo mencionaras, la parte biológica de la conducta. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga heridas en la infancia, y aquí hablo de mi persona, aquí está un testimonio, aunque tenga heridas de la infancia, dependiendo de las funciones cognitivas, de las funciones o el funcionamiento, ya vamos a de las estructuras cerebrales, ¿sí? La parte prefrontal que mencionas, la memoria ejecutiva, que se conecte con la memoria episódica, y empieza toda una serie de transmisiones o neurotransmisiones, pues tienen una funcionalidad. No hay un cerebro perfecto, todos tendemos o tenemos tendencias a ser únicos, irrepetibles con ciertas categorías, ¿sí? No quiero mencionar ni trastornos ni patologías, ni mucho menos, pero sin indagar hacia dónde tiende nuestra conducta, ¿sí? Por ejemplo, aquí trayendo, aparte de la conducta y la psicología social, si yo tiendo a ser una persona que quizá tenga poca o baja tolerancia a algunas determinadas cosas, también viene a suceder que dónde estudié, con quién me relacioné, ¿sí? Qué educación recibí, cómo he trabajado, con quiénes me he desarrollado. Y puede que si yo tiendo a la neurosis, por ejemplo, y nunca se ha destapado esa área en mi persona, pero sé que tengo intolerancia a algunas cosas, puede llegar un día y suscitarse hasta por una sustancia tóxica, por ejemplo, el consumo de sustancias destapa o hace que se desinhiban ciertos factores y cambian las estructuras del funcionamiento cerebral. ¿Y qué sucede? Alguien que no era neurótico se convierte en una persona neurótica, ¿sí? Esto es muy interesante porque no puedo ver al ser humano solo desde un ángulo o dos, sino es toda una relación, ¿sí? De la funcionalidad cerebral, de sus estructuras y que también se modifican con el aprendizaje, se modifican con el desarrollo de competencias o dimensiones, que también lo mencionaba Daniel Goleman, y que estas subdivisiones tienen que ver en qué contextos aparecen o no, ¿sí? Por ejemplo, ya para cerrar este aporte, hace poco observé cómo valoraban a un niño y decían que tenía déficit de atención e hiperactividad junto con espectro del autismo en muy baja categoría. ¿Qué sucede? Hicieron 5 test evaluativos y era un niño post pandemia que no salía, que no se relacionaba, y pues si tú lo veías en su conducta, las valoraciones y las respuestas esperadas eran de un niño con ese tipo de trastornos. Sin embargo, no había estudios de neuroimagen. ¿Y qué sucede? Al momento de estudiar eso, se descartan y se justifican esas conductas, y entonces empieza un trabajo valorativo donde el niño regulariza su conducta, se inserta socialmente, y estoy hablando de la edad determinante de cambios entre los 5 y los 8 años. Entonces el niño ya aparentemente ya responde con una naturaleza diferente. Entonces, ¿te fijas cómo hay influencia
tanto del contexto como del contenido, de la fuerza conservadora y la fuerza potenciadora en un ser humano. Fuerza conservadora, aquello que me hace sentir seguro, aún que no sea efectivo en mi vida, aún que me esté desarrollando y evolucionando, sigo con esa forma de ser. Y fuerza potenciadora cuando aprendo, cuando mis estructuras neuronales y de pensamiento, o sea, cerebro, pensamiento, conducta, biología, tienen un cambio consistente a raíz pues, del aprendizaje, ¿no? Y ahí tengo otro nivel de respuesta, ¿sí? Aparte un colchón neuronal, que ayer lo platicábamos en otro entrenamiento, que viene a proveer futuras disfunciones quizá y a que no se noten, a que sea funcional mi vida. Y eso se genera a través también del autoaprendizaje, del desarrollo de competencias y conocimientos. Gracias. Muchas gracias. Si nos ponemos a observar, L ocupó una cosa, bueno, un ejemplo donde nos hace ver cómo a través del lenguaje, a través de nuestras emociones y demás, vamos creando esas relaciones y vamos creando nuestra realidad, porque dependemos de todo lo que sentimos, de todo lo que hemos aprendido, nos hemos educado, nos hemos creado a nuestro propio ser. Entonces, a partir de ahí, yo, si no mal recuerdo, con Armando platicaba exactamente de cómo afecta en el lenguaje esa inteligencia emocional. Y les voy a poner ejemplos chuscos, pero es la realidad. ¿Qué sucede en una relación? Ya saben, ¿no? Dicen que las mujeres somos de Marte y los hombres de Venus o qué sé yo. El chiste es de que, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, vamos en el auto una pareja y la mujer no le sabe decir al hombre quiero un café? Empieza por comunicarse diciendo, oye, ¿no se te antoja un café? Y el hombre, pues no se le antoja. Dice no, y se sigue, ¿no? La mujer vio el Oxxo, pero por así decirlo, Oxxo, una tienda, qué sé yo, y el hombre se sigue porque a él no se le antoja. Y entonces la mujer se enoja y el hombre le pregunta, oye, ¿estás enojada? No, para nada. Y cosas por el estilo. Y nos damos cuenta que estamos jugando con nuestro lenguaje, pero lleva de por medio nuestras emociones. Ajá. Y entonces no nos sabemos comunicar y tampoco sabemos comunicar lo que estoy sintiendo. Y no es, como lo decía bien Armando, no es que estoy enojado con la persona o por determinada situación. Estoy enojado porque no me sé, o sea, no sé lo que estoy sintiendo y además no sé cómo comportarme con eso. Entonces, digo, ¿qué me pueden decir de esos ejemplos que les estoy poniendo? A mí me gustaría comentar algo que me gustó que dice L. Cuando me hicieron a mí el diagnóstico de neuroatipicidad, lo primero que me pidió el médico fue un electroencefalograma. Lo primero que requería descartar era que hubiera una disfunción, valga la expresión mecánica, en mi cerebro que no me permitiera ciertas capacidades. Posteriormente ya viene la parte del diagnóstico clínico de comportamientos, porque también uno de los detalles es que este tipo de situaciones no se pueden detectar en el laboratorio, en sangre, no hay una normalidad. Entonces, entendiendo primero la parte funcional, y por eso hablaba hace rato de la neurona espejo, yo creo que ese es uno de los primeros síntomas para detectar si hay una patología profunda o no la hay. Ahora, la inteligencia emocional se puede utilizar para hacer cambios de comportamiento, sí, y en gran parte viene por parte del lenguaje. El lenguaje va a generar emociones y las emociones van a generar pensamientos y entramos en un ciclo de que la emoción genera este tipo de situaciones. Comentaba José Luis Cano que qué tan importante es la logoterapia. Bueno, pues básicamente lo que Víctor Frank dice en su libro es que la mayor y más grande capacidad del ser humano es la de responder ante un evento como él decida reaccionar. Ese es el gran poderío humano. Y me gustaría poner una situación hipotética. Imagínate que te invito a tomar un café. Venimos en mi automóvil, yo vengo conduciendo y yo soy tu novio, tu pareja, tu esposo, tu papá, tu hijo. Soy una figura importante para ti en tu vida. Y me paro en el cajero cuando estoy disponiendo del dinero, llegan unos rufianes y me empiezan a golpear de una manera despiadada. Tú estás en el coche, tú eres mi acompañante. L, ¿tú qué harías si tú ves ese evento en el cual yo estoy en ese cajero y me están
masacrando a golpes. Tienes tu micrófono apagado. Por ejemplo, en este momento no tengo una respuesta porque no tengo esa experiencia, es lo primero que valoraría, ¿sí? Y al no tener esa experiencia, no sabría cómo responder y quizá puedo deducir que tardaría algunos segundos para poder tomar acción, ¿sí? He vivido 3 asaltos, uno con pistola. Entonces, las 3 veces le pregunté al asaltante qué estaba pasando, imagínate. ¿Por qué? Porque nunca escuché esto es un asalto. Tengo un tipo de cerebro complejo, perdón. Entonces, confundí al asaltante de tal manera que se distrajo, hasta me dio las llaves de mi casa en una de las ocasiones y se puso atento a todas las personas y me descuidó y yo pude hacer lo que tuve que hacer dentro del lugar donde estaba asaltando para resguardar mi vida, mi seguridad y lo que me pidió que le diera, que era mi celular en principio, que era súper nuevo y moderno, le encantó yo creo, pues se le olvidó. Entonces me dio tiempo de ir al baño, desarmarlo, quitarle la batería y esconderlo. Esa sería mi respuesta. No tengo una respuesta Mi efectiva en pregunta este momento. rápida, y sin pensar y sin reflexionar, me están golpeando, soy tu pareja, tu hijo, tu papá, y ves que me están golpeando, estás en el coche. Sin pensarlo, ¿qué haces? Llamo a las autoridades. Ok. Aquí Digo es en las donde empiezan calles. los acuerdos y donde cambias el comportamiento, porque probablemente ¿Perdón? en la experiencia generalmente me dicen las mujeres, pues me bajo, no te voy a dejar solo, te ayudo, toco el No, claxon. no lo haría porque me involucraría dentro de la situación y la empeoraría, ¿sí? Entonces, algo que hago después de esos asaltos, perdón, Armando, tengo un hijo de 17 que va a cumplir 18 y le digo, aquí está el celular, tú traes el tuyo, nunca lo bajo, cuando me bajo en las noches a alguna tienda, a un Oxxo, y le digo, si tú ves que sucede algo, nunca te bajes, justamente, háblale a la autoridad, ya veré cómo me defiendo, voy haciendo tiempo mientras tú también vas tomando acción, ¿ok? Eso es algo que ya lo tengo estudiado a partir de mis experiencias, ¿te fijas? Entonces, me salgo de la generalidad. No, me respondiste con la corteza prefrontal, analizaste, pensaste y evaluaste. La Así respuesta mismo. de la amígdala es defender, atacar, gritar. Esa No sería lo una he hecho. respuesta que no es tu caso, valoro mucho, por eso dije que era una pregunta hipotética, pero en la relación con mi pareja, sugiero y les comparto, platiquen este evento con su pareja, porque yo como hombre lo que yo espero es que te vayas, que pidas ayuda, que alejes el coche. Es más, si yo quiero correr y quiero llorar y pedirles perdón, no puedo hacerlo porque estoy en un rol de defender a mi pareja. Es más, si voltean a ver a mi pareja, probablemente yo pida más golpes para que no la vean. Claro. Entonces, cuando yo llego a un acuerdo con mi pareja, o con mi amiga, o con mi hermana, es vete y cuando estés a una cuadra escondida, llámale al ejército, pero vete de ahí y dame oportunidad de correr o de preocuparme solo por mí y ya no por ti. Todo esto que acabo de platicar en este caso hipotético es la respuesta de la amígdala secuestrada, es ataque, defensa. La respuesta compleja de la corteza prefrontal, analizas, evalúas, tomas decisiones, reaccionas. Bueno, lo que quiero decir es que todas estas pláticas permiten modificar tu comportamiento desde la interpretación. Y la siguiente vez que te vuelvan a asaltar, ojalá y nunca pase, entonces tendremos la respuesta de L. En base a mi experiencia, en base a lo que viví, le dije a mi hija, le entregué un celular, ok, la inteligencia emocional es para salirte del proceso del secuestro, me refiero al secuestro de la amígdala, y entrar en un proceso mucho más rápido de reflexión y de reacción. La inteligencia emocional es el recurso que te da las bases para este cambio de comportamiento. José Luis, de lo que habla la logoterapia y Víctor Frank es de la interpretación y del trabajo de la corteza prefrontal ante eventos traumáticos. El lenguaje sí es uno de los recursos importantes, el recurso o la meditación para abordar y modificar estos procesos. Gracias, Armando. Bueno, me permito la palabra. Perdón, Dani, no te hemos dejado hablar, pero quería responderle algo.
Yo no generalizaría, y sí puede ser que haya una función desde la amígdala en sentido de defensa, por supuesto. Sin embargo, puedo decirte que desde la primera ocasión he respondido así. Ahora, lo voy a llevar a un aprendizaje. Algo que tengo de particular, hablando de mi caso, que responderíamos así hasta la segunda o tercera vez, en mi caso las 3 veces reaccioné de la misma forma. Eso no quiere decir que pasaron algunos minutos después y como que ahí concienticé, pero fíjate, no lo que sucedió. Lo que me afectó fue que ya tomando conciencia, lo que pudo haber pasado, cuando yo recapitulo la pistola en mi cabeza y que la persona tenía una media en la cara y no lo reconocía, eso hizo que mi cerebro se confundiera. Yo soy visual, ¿sí? Entonces, como no reconocí a la persona y no escuché esto es un asalto, yo no interpreté eso como un asalto. Entonces, aparte, revisé la ropa de la persona, fíjate el tiempo que me dio, te puedo decir hasta de qué color era su pantalón. Era una persona de buena educación, ¿sí? Digo, no hablo de buenas acciones, de buena educación, porque nunca faltó al respeto, tenía coordinado y ordenado todo, venía bien vestido y todo fue fantástico dentro de todo, ¿sí? No en las otras 2 ocasiones, pero ¿por qué sucede que reaccione así? Yo lo he pensado muchas veces, porque mi personalidad es analítica y yo, como mucho tiempo, cuando era estudiante, cuando mi mamá no me prestaba el carro para ir a la escuela, a la universidad, me regresaba a pie largas distancias con mis compañeros y unos tramos yo sola, a las 9 de la noche. Vivo en Sonora. ¿Qué sucede? Yo pensaba, ¿qué voy a hacer si me sale esto? ¿Qué me haría si me sale lo otro? Entonces, si esto lo llevo a la cotidianidad de la vida, de las experiencias de la vida, el ejercicio del pensamiento viene a hacer representaciones de aquellos panoramas que pudiésemos o no vivir y los que elegiríamos o no transitar o cómo lo haríamos dadas las circunstancias que vivimos. Entonces ahí entra el poder de elección. ¿Qué sucede? Que recapitulé tanto esas cosas, porque fueron varias veces que me atemorizaba y nunca me pasaba nada. Y te voy a decir que los asaltos que tuve fueron los 3 a mediodía antes de las 3 de la tarde, de día. Y cuando yo pensaba y analizaba todo esto, eran las noches y esto sucedió 10 años antes de que me asaltaran. Entonces, mi mente, de alguna manera, de manera inconsciente, quizás se fue preparando para una futura eventualidad, dado que todas las noches durante 4 años caminaba, a veces sola, hasta mi casa. Entonces, cuando sucede, no lo comprendo, porque no lo había vivido, me vuelve a suceder y fue con un cuchillo también en el cuello, ¿sí? Entonces, vi a la persona y le dije, está bien, te doy mi bolsa, ese me pidió mi bolsa, le di mi bolsa, mi teléfono y todo, y fue el que le pedí las llaves de mi casa y me las dio. Y me dijo, no, no voltees hasta que me vaya. Ese venía en bicicleta. Y se fue, y ya que se fue, yo trabajaba en Costco en el área de marketing, los guardias me vieron y ellos tomaron acción y cuando yo ya me acerco a la zona segura, yo no bajé la guardia hasta que llegué a Costco, ¿no? Ahí es cuando sale toda mi emocionalidad y fue súper interesante. ¿Por qué? Porque yo observo que así reacciono en todas las áreas de mi vida. Fuerte, y no quiere decir que me desmenuce, digo, a Dani y a Lili les tocó una eventualidad muy fuerte en este año que viví, y por supuesto que sostuve, y siempre sostuve, pero hubo una parte donde también me dio un espacio para meditar y volver a subir mi energía. ¿Qué quiere decir esto? La invitación es a leer, a ejercitar el pensamiento, a crear experiencias, porque creo mucho en eso de crear la realidad y de modificarla. No me gusta lo que estoy viviendo, no me tiene que gustar, pero me va a llevar al objetivo que quiero. Entonces transito al espacio y creo la forma en la que quiero atravesar esa circunstancia, ¿no? Eso es lo que te puedo regalar desde mi observador y mi experiencia, ¿no? Gracias, Eli. Daniel, ¿estás con el...? Dale, gracias. Así es. Bueno, aquí quiero complementar algo muy interesante con todo esto que nos trae Ele y Armando,
voy a traer algo de la reunión pasada y esos masacotes, ¿no? Que nos hicieron reír tanto hace 15 días. Pensaba yo mientras él le hablaba sobre uno de los herederos del conductismo, que es Skinner, y él definía la conducta como, o a partir de esa relación con las variables del entorno, ¿no? Entonces, tenemos conductas según el tipo de entorno o sucesos o hechos que estamos enfrentando. Y él traía algo como llamado el ABC de la psicología del aprendizaje, que son los antecedentes. Él tiene una forma de una conducta, una forma de reaccionar según los antecedentes también previos que ha tenido, y de ahí surge un comportamiento. Ese comportamiento es ella lo decía, analizar mucho lo que está pasando. Tiene primero su vida, ¿no?, en sus manos, está siendo responsable, así que no importa si le quitan un bien como un celular, la cartera o algo, y ya vienen las consecuencias de ello, ¿no? Que es ese bombardeo emocional una vez ya está en zona segura. Entonces, esto sería, como también lo decía Skinner, recurrir a esos reforzadores positivos, ¿no? Eso que hace que dentro de mis experiencias, lo que me ha funcionado me puede seguir funcionando más adelante, y los utilizo como esos reforzadores que son sucesos o cosas que, que han abierto posibilidades para mí en algún momento, más o menos. Entonces, espero hayan comprendido este Sí, masacote sí. con respecto a lo que nos ha traído él. Perdón, y sumo a eso, Dani, este conocimiento también que nos trae Pavlov desde la psicología. Pavlov hizo un experimento con perros. ¿Y qué hacía? Cada vez que sonaba una campanita, les daba comida. Entonces, después, con la repetición, dejó de darles comida y sonaba la campanita y ellos empezaban a salivar. ¿Qué quiero decirte, Armando? O Dani, o a todos los invitados, que doy las gracias porque estén aquí. Aquí está Isaura de Venezuela y algunos, muchos conocidos. Muchas gracias por venir. ¿Qué sucede? Que cuando esto se llama también, ay, se me ya olvidó, algo como reacción operante. Cuando tú mueves la campanita, ya reaccionas, aunque no tengas la comida, ¿no? ¿Qué sucede? Esas personas que dicen, yo te defendería, correría y así, ¿qué sucede? Tienen actos o recurrencias repetidas de experiencias anteriores en su vida, donde se han tenido que defender, donde, digo, no un asalto o no un robo o no sé, o aunque te estén matando, pero ya tienen, ellas reaccionan no solo en eso, así, sí, te regalan una información. No es casual que alguien salga corriendo a golpearse, a meterse en una pelea, no es casual. Yo nunca lo haría. ¿Por qué? No me veo peleándome, o sea, nunca me he visto en un escenario así. ¿Sí me explico? Una vez me quisieron arrebatar a mi bebé chiquito, una personita que estaba mal de su cabeza. Y nunca fue pelear, ni sacar las uñas, ni nada. Volteé y a la primera persona que me encontré le pedí ayuda y ayudamos a separarlo, pero ni siquiera sabía que la persona estaba mal de su cabecita. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que te vuelvo a repetir, vuelvo a repetir este tipo de conducta mía de delegar, de tomar acción, decisiones y así, cosa que hago también cuando suceden accidentes a la media calle. Me he ido en las ambulancias y delego y ordeno todo el accidente. Y es constante esa actitud en mí. En otras personas va a haber diferentes, algunas van a salir a atacar, a defenderse, y digo, ni malo ni bueno, no puedo juzgar eso, dependiendo del contexto, de la situación. Por ejemplo, me hiciste una simple pregunta y no te dije, no tengo la respuesta. No sabría qué hacer porque no tengo esa experiencia, ¿sí? Entonces, respondemos, creo, mucho en base también a esa repetición conductual que tenemos en nuestra vida. Si alguien va y te defiende de esa forma, seguramente es que ya lo ha hecho en otras ocasiones o de otras formas, así, con violencia, ¿no?
Entonces, o que sabe qué hacer, o a lo mejor estudió taekwondo o karate o judo, ¿sí? Pero tiene esa experiencia. Yo no tengo esa experiencia, yo tengo la experiencia de indagar, de buscar, delegar, pensar rápido, velocidad de acción. He pedido celulares prestados en un choque, el mío estaba apagado y rápido delego todo, tengo quien me ayude. O sea, sí, son condicionamientos operantes. Veo mucho ese conocimiento de la psicología de Pavlov. Aún cuando no tengamos ese evento, a veces respondemos a las circunstancias de esa manera. Por eso hay personas que se abalanzan a contestar, a pelear, a arrebatar, y nadie está peleando. ¿Por qué? Porque sale esa conducta operante, ¿no? Muchas gracias. Dice la neurociencia que hay 3 tipos de concatenaciones neuronales y le llaman la reticulación a una red neuronal o un comportamiento completamente efímero para el cual rara vez estás preparado. Le llaman a la impronta una red también neuronal, pero es temporal y es modificable. Y un hábito y una costumbre le llama la neurociencia engrama. Ok, puedes modificar tus comportamientos desde estos conceptos con el conductismo o con la terapia cognitivo-conductual o con el entrenamiento. ¿Qué le pasa a un artista marcial cuando aprende a manejar? El verdadero objetivo del arte marcial no es golpear al otro. Bueno, en su origen y en su esencia, es el autoconocimiento de tus procesos reactivos en caso de emergencia, para que puedas empezar a poder elegir cómo quieres reaccionar a este evento. Y ahí regresamos a la logoterapia de Viktor Frankl, entre otras cosas. Entonces, el que tú puedas generar un anclaje, vemos en las películas, por ejemplo, que les ponen muñecos y unos son monstruos y otros son niños. El policía aprende a tener reacciones sumamente rápidas de a quién disparar y a quién no disparar. O el artista marcial desarrolla la capacidad de reaccionar a este tipo de eventos. Esto, desde el enfoque, desde el observador que hablemos de la medicina, de la neurociencia, es la capacidad de cambiar tu interpretación. Otra vez, la interpretación rápida lleva 6 milisegundos. Ya la corteza neuronal se lleva procesos hasta de 1 minuto y medio. Es muy lenta, pero muy eficiente. Cuando tú logras tomar conscientemente un programa y meterlo a los procesos rápidos, tu capacidad de respuesta ante una agresión se vuelve de milisegundos. Resumiendo todo ¿cuál es la palabra esa maravillosa, Daniel? El mazacote. Resolviendo mi mazacote de ideas. Si tú tomas conciencia de un evento, lo repasas en tu mente, generas anclajes, los programas desde PNL, entrenamiento, cuando vuelve a suceder ese evento, tienes una capacidad de respuesta extraordinaria. Y probablemente no te acuerdes, pero cuando busca tu mente algún tipo de recurso, es muy probable que encuentres esos programas. Ok, por lo que estoy entendiendo de alguna forma, exactamente como lo hemos dicho, tu experiencia, lo vivido, todo lo que tu cerebro está trabajando en ese momento, es lo que te permite actuar de acuerdo a todo ello. Y entonces, ¿por qué hace rato nos preguntábamos cómo te hablas, desde dónde te hablas y por qué te hablas así? ¿Viene también aparte de sus experiencias? Yo no te escuché, Lili, perdón, se me cortó lo Les último. comentaba yo que lo entiendo perfectamente lo que está diciendo Armando y también tú. Y entonces les decía, bueno, estamos observando que a través de las experiencias, de nuestras creencias, de nuestras vivencias, estamos entonces reaccionando de determinada forma. Y es ahí donde vuelvo a la pregunta de hace rato. Entonces te comunicas con los demás o reaccionas con los demás. ¿Desde dónde te hablas tú a partir de tus experiencias? Yo creo que la inteligencia emocional inicia cuando tienes la capacidad de empezar a accionar en lugar de reaccionar. Es entendible que ante un evento nuevo para tu información neuronal, no sepas qué hacer, pero tienes la capacidad muchas veces de tomar experiencias del pasado
y tu cerebro saca conclusiones donde quizás tú no te hayas dado cuenta. ¿Reaccionas en base a tu información? Sí. ¿Reaccionas en cuanto a la información que tienes de tus experiencias de vida y de tu infancia? Pero también tienes una serie sistémica, le llama lealtades. Tienes lealtades o programas dentro de tu ADN, como, déjame poner un ejemplo rápido. Uno de mis hermanos compró en su época un Gran Marquis. Era un coche de alta gama. Y cuando tú lo felicitabas, se enojaba. Y la respuesta era que es carísimo el costo del seguro, tienes que cuidarlo, es un problemón. Y yo, bueno, ¿y para qué te compras un coche que no te gusta? Pues porque la gente como te ve te trata. Y yo no lo entendía. Hay una historia de lealtades de mis bisabuelos que cuando vivían en el rancho en la Revolución, el tener un perfil alto los llevaba a estar en riesgo de vida. Entonces se empieza a manejar un teléfono descompuesto que cuando llegó la información a mi hermana, él seguramente ya no recordaba la información del bisabuelo, pero el tener algo ostentoso probablemente obedecía a una información guardada en su subconsciente que no le había llevado al consciente. Rompo el masacote. El hecho de que tú tomes conciencia y autoconocimiento de tus emociones y de cómo reaccionar como él lo ha manejado, te lleva a tener capacidades de reacción más funcionales y efectivas. Gracias. Fíjate, hay un libro que se llama La ciencia de las emociones y traduce esto de esta forma. Todo aquello que te incomoda y te genera emociones es porque tu memoria no lo reconoce como algo conocido y por eso se descubre la emoción, por eso se destapa la emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera cotidiano, supieras cómo responder tranquilamente, ¿verdad? Tu memoria ejecutiva y también episódica te recordaría, hay cosas que hacemos ya o que se llama memoria implícita, ¿verdad? Hacemos cosas de manera natural porque esto es cotidiano, ¿no? Es como cuando un niño hace berrinche, ya sabemos qué hacer, cómo hacerle, bueno, algunos, ¿no? Digo, cuando somos primerizos no sabemos, vamos aprendiendo y también nos genera emociones eso, ¿no? Pero después vas tomando práctica y lo haces, pero cuando no, pues te incomoda y esa incomodidad es porque va a entrar en tu estructura mental un nuevo conocimiento y hay que trabajarlo. Esa es una. Y la otra, bueno, hay redes neuronales, ¿verdad? Que nos llevan también, que nos llevan a esa parte histórica que le hablaba también, digo, también lo voy a meter aquí, aunque es desde una corriente filosófica, lo que es la fuerza potenciadora. Por ejemplo, yo en los entrenamientos lo pongo de este ejemplo. Yo, L, no soy buena para hacer pasteles, ni mucho menos. Poco a poco he ido aprendiendo a usar el horno para todo, lo de repostería e incluso otras cosas. Pero yo sé cocinar y reconozco en mis saberes que soy buena para hacerlo, ¿sí? Pruebo algún alimento en un restaurante y lo replico en mi casa por esa sensibilidad para los condimentos, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Yo no sé hacer pasteles ni sé repostería, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona una cocina, conozco condimentos, conozco hacer mezclas, conozco un montón de cosas. Entonces, al momento de ponerme a hacer el pastel, quizá no tenga la destreza. Sí, destreza es otra cosa. Pero sí la actitud, sí la habilidad, sí los conocimientos para llevar a cabo esa acción. Quizá de manera, hablando de la destreza, no me salga tan bonito, ¿verdad? La primera vez, quizá la segunda más o menos, hasta la tercera. ¿Pero qué quiere decir esto? Que así en la vida, quizá una primera vez no nos vaya a salir bien algo, pero no quiere decir que no podamos hacerlo o que no sepamos cómo hacerlo, sino que hay que estirar, hay que acondicionar, y está también la neuroplasticidad, hay que adecuar e incorporar nuevas actitudes, ¿verdad? Y también conocimientos y habilidades para funcionar o ser funcionales en determinado aspecto hasta que lo logremos. Tengo un chiquito de 8 años que me decía, mami, siempre pierdo, pierdo y pierdo. Qué bueno, porque entre más pierdas, te vas a convertir en experto. Y una vez que te conviertes en experto,
pues no va a haber quien te gane en eso, ¿sí? Entonces aquí viene la modificación de la conversación, del no puedo, no quiero, no me sale, no sirvo, y algo que también incluyo, pues sí, en ese momento quizá no funcione, no sirvas, o no, digo, utilizo la misma conversación del otro, ¿no? Quizá en ese momento no sirvas, pero eso no quiere decir que no puedas. ¿Y cuándo vas a poder? Cuando lo descubras. Así es que vete a descubrir o sea, eso de desarrollar la capacidad es un autodescubrimiento. Y esto tiene que ver con la autorregulación, el autoconocimiento, que es una de las primeras dimensiones de la inteligencia emocional. Y de ahí vamos caminando hacia las demás dimensiones, ¿no? Pero es básico y muy, muy interesante tomar la importancia de la autorregulación, la autovaloración, el autorreconocimiento, ¿verdad? Porque cuando yo ya sé cómo funciono, entonces puedo empezar a trabajar en otras áreas de mi vida, como en el contexto social, en la empatía. No voy a tener empatía si no me conozco, no sé qué sabe o qué se siente o qué puede sentir alguien por algo. Adelante. Reforzando, y me gusta mucho lo que comenta Cele, Jung hablaba y decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, no tendrás control de tu vida y le llamarás a los eventos en tu vida suerte o destino. Él hablaba también de las perversidades y decía, la perversidad no es la misma perversidad para cualquier persona. Para mí es perverso algo que en mi sistema de creencias no conozco, no sé cómo reaccionar, y entonces yo lo llamaría o lo llamaba el perversidad, que son los espejos, las sombras y los reflejos que también hablaba él. Entonces, cuando yo identifico, por ejemplo, el sadomasoquismo en una relación, ¿es bueno o es malo? Bueno, pues yo pienso que si es consensado, pues puede ser muy bueno y puede ser muy divertido y una gran experiencia. Si no es consensado, entonces no es una buena experiencia y no se vale replicarlo. La perversidad de estos juegos sexuales. ¿En dónde está la perversidad? En que los desconozco, no les he puesto nombre y si no los puedo nombrar, tampoco puedo trabajar en ellos. Y el lenguaje es un recurso, el lenguaje no nada más sirve para comunicar, el lenguaje sirve para ordenar neurológicamente tus procesos de pensamiento. Entonces la autorregulación con esta capacidad de conciencia te lleva a distinguir qué es funcional, qué no es funcional, en términos de Jung, lo que es perverso y lo que no es perverso. Claro, ¿puedo participar, Lili? Claro que sí, claro que sí. También tengo una duda, pero adelante, adelante. Tenemos aquí una máquina y un hámster dando vueltas. Mira, me uno mucho a eso, Armando. Precisamente se me vino a la mente también la búsqueda de sentido, ¿sí? Algo que hablaba Víctor Frank también con la logoterapia. ¿Por qué? Porque el tener una práctica, ya sea sexual, de algún dogma religioso, quizá hasta a quedar de acuerdo en una cita y plantear el objetivo de la cita, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a ver? A lo mejor Armando me cita para una conquista o al revés, me cita para revisar alguna negociación, un contrato, y yo voy en plena conquista. No hay un objetivo. ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? ¿Cuál es la inquietud? Y aquí meto también a Rafael Echeverría, cuando habla de la inquietud, una declaración importante al momento de crear conversaciones que generan acciones. En la construcción de lo que llamaríamos la coordinación de acciones o la coordinación para coordinar acciones. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un sentido del por qué, a dónde voy, que no hablo del propósito, hablo del sentido y el significado de mis acciones, de mis decisiones, ¿sí? Cuando, pues no quiero decir que vivamos en una planificación estratégica todos los días, ¿verdad? Eso sería como entrar a un sistema de control, pero si hay un sentido para el cual vas a elegir o a decidir hacer algo, ahí comienza un relacionamiento, tanto social, digo, hay un objetivo, hay un para dónde, hay un hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Pero cuando las personas no logran alcanzar hasta un desacuerdo, llegarlo a coordinar, ¿sí? Porque yo
yo puedo estar en desacuerdo con Armando, pero eso no quiere decir que ya no lo quiera, que no lo respete, que no lo ame. Simplemente en una acción o en una conversación o en una decisión que tomó no estuve de acuerdo, pero eso no condiciona mi relación con él. Y eso es un nivel más avanzado de pensamiento donde ya trabajé mi ego, ya trabajé la empatía, ya trabajé la compasión, el compromiso de las relaciones, mi relación conmigo, porque si mi relación conmigo está sana, sana hablo de mis particularidades, dije sana, no perfecta, ¿sí? Entonces, si ya está sana, yo ya sé qué hace Armando que me molesta, ya sé qué hace Dani o qué va a hacer que me molesta, pero es a mí a quien me molesta y me hago cargo. Ni siquiera se lo menciono, pero si veo que Daniel y Armando son súper felices, aunque no me invitaron a ir a una excursión, pues me da felicidad que ellos se vayan sin mí, aparte son hombres, aparte les gustaría, no sé, cazar víboras. Yo no. Entonces ahí yo busco qué hacer en ese inter. A lo mejor hago una super comida y los espero aquí para hacer una reunión súper divertida. O me voy de shopping, ¿sí? Pero esa es la relación que tengo con las acciones del otro. Y ya para cerrar, un caso que me gusta mucho exponer es el de la prostitución. Digo, no quiero entrar a la polémica, pero solo a nivel de acciones. La mayoría de las personas juzgamos, ¿sí? Vivimos de juicios, vivimos de interpretaciones, de creencias en todo momento. Pero cuando concientizas lo que estás juzgando a esa persona que ejerce, pues, una función específica para un objetivo específico, para un beneficio puntual, pues que desconozco. Entonces, antes de juzgar, desconozco qué sucede, o sea, desconozco que desconozco el contexto de la persona y hacemos un juicio sobre la persona. ¡Ah! Es prostituta, ya la viste, qué horrible, mira lo que hace, ¿no? Pero no es la persona, o sea, es un ser humano, es la acción que comete la persona, la que yo podría observar, dado que pudiese, si es que transgrede los limitantes de otras personas, entonces ahí tenemos un compromiso social, ¿sí? O educativo, o moral, o ético, como que lo quiera ver esa persona que lo está observando, ¿no? Pero es muy bonito entender eso para no casarnos con estarnos quejando o vivir, como dice Armando, observando este tipo de relaciones que no son consensuadas o sí, desde una perspectiva solo de la crítica que no suma y no aporta a esta sociedad tan necesitada también de un observador diferente, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Me permites nada más un segundito, Dani, y nos seguimos? Claro que sí. Dale. Muchas gracias. Me encantaría comentarles. Lo que entiendo de lo que dijo L y Armando es lo siguiente. Cuando tú dialogas con otra persona o te comunicas con otra persona, punto número 1, primero observas, interpretas de acuerdo a lo que tú vives, a lo que tú crees. Y yo creo que el punto número 2 sería muy bueno decir, ok, perdón, lo hago de manera objetiva. 3, veo qué es lo que entendí, porque yo voy a entender una cosa, otra persona va a poder entender otra. Ajá. El 4 es, ¿qué me hace sentir esto? Y el 5, incluso es muy válido preguntar, ¿estoy en lo correcto en lo que yo entendí? ¿O esta es la visión de lo que yo estoy viendo? Ajá, porque de alguna forma todos podemos dialogar, pero tu experiencia te lleva a otra cosa. Es como lo decía el ejemplo de la prostitución. Tú no sabes precisamente qué situación está llevando a una persona a eso. Y no estamos diciendo que sea bueno o sea malo. Simple y sencillamente, qué circunstancia le está llevando a eso. Y no podemos tachar a la persona, aunque emitimos juicios, pero no se debería de hacer. Y entonces podríamos llegar a platicarlo y llegar a acuerdos en determinado momento. E incluso negociaciones cuando los diálogos se prestan a tal cosa. Oye, Lili, o a disfrutarlo porque a lo mejor es envidia, ¿no? También, o sea, también, porque al final de cuentas es desde dónde lo estás escuchando tú, desde dónde lo estás sintiendo tú, ¿no? Ahora sí, Dani, te escucho. Bien, yo quería hacer un aporte con todo lo que he escuchado hoy, y es que debemos pararnos en la conciencia. Yo creo que es el punto de partida cuando hay un sentido, como lo decía L, y lo reconocemos, podemos estar en conciencia para empezar a actuar. De ahí nuestro lenguaje para empezar
a, a reprogramar, ¿no? Tanto nuestra parte cognitiva como nuestra parte emocional, e incluso me atrevo a decir, y si estoy mal, nuestra parte instintiva, porque yo creo que hay reflejos condicionados, ¿no? Y reflejos no condicionados. Los no condicionados vendrían siendo más o menos los que vienen de nuestra parte biológica. Y los condicionados son aquellos que podemos, como lo hacía Pavlov, que mencionaba L, por medio de estímulos, trabajar y entrar en estados de pronto en los cuales antes no podíamos estar. Esto yo pienso que lo podemos hacer a partir de nuestro lenguaje. Por eso, como elemento de raciocinio, de razón, el lenguaje nos lleva a esta parte interesante de la inteligencia emocional. Inteligencia, podemos desde nuestro intelecto, desde la razón, desde la capacidad de discernir, tomar decisiones, de elegir entre una cosa u otra. Esto condicionándonos de manera consciente para poder actuar de pronto como lo hace L, como lo ha hecho L en asaltos o en otras circunstancias. Ahora, esto no quiere decir que en alguna oportunidad nuestro inconsciente, digámoslo así, entre comillas, juegue en contra de nosotros, ¿no? No somos perfectos, pero creo que a partir del lenguaje podemos nosotros estructurar aquello que terminamos siendo con nuestras conductas desde la parte emocional. Dani, perdón, esto que dijiste de no somos perfectos y se va a reír Armando. ¿Cómo? Yo también me lo he preguntado, ¿cómo puedo reaccionar o he podido reaccionar de esa forma ante eventos tan fuertes que pues puede peligrar tu vida? Que una vez vi una serpiente Armando y reaccioné totalmente como tú lo has descrito en otras cosas que debería ponerle más atención, pero salí disparada con unos gritos, parecía cavernícola. Entonces, fíjate qué interesante que entonces ahí mi relación con ese tipo de seres vivos de nuestra naturaleza, que aquí abundan muchísimo en el desierto, pues es diferente. Ahí sí reacciono con la naturaleza de todo mi ser biológico. Toda mi biología se ve expuesta, Armando, como si fuera cavernícola, te lo juro. Entonces ahí sí no tengo una preparación como tal y ahí es bien interesante, ¿no? Porque en unas cosas sí, en otras no, ¿no? Y es que es reconocerse humanos, ¿no? Hace unos días alguien me dijo, bueno, conocen la verdura, los que no son de México, esa verdura que se llama repollo, que se parece a la lechuga, ¿no? Nunca me inviten a picar repollo o a picar cebolla, no sé qué sucede, que no me sale como a los restaurantes o a los lugares que vas así finita, ¿no? Y me dicen, Eli, deberías de aprender a hacer esto. Deberías, ¿ok? Entonces ahí escucho la conversación. Deberías, ¿qué debería? ¿Dónde está el manual donde dice que yo debería hacer eso, sí? Y me reconozco, pues no hábil para picar repollo, a lo mejor ocupa mucha más paciencia, alguna técnica especial. La verdad es que no sé por qué me sale tan feo, grueso, horrible. Y la cebolla igual. Pero en otras cosas soy muy buena, pero ¿qué hace mi mente? Fíjense, es un ejemplo, te critican, oye, o lo tomé como una crítica o así lo observé, o una observación, o una sugerencia para mejorar. Ele, deberías de aprender a picar esto. Y la persona que me lo dijo no sabe cocinar. Yo no le dije nada. Dije, qué interesante que alguien me haga una sugerencia cuando no es la persona más hábil para esto. Sin embargo, reconozco que sabe, me puso el ejemplo de cortar esa verdura y lo hizo muy bien. Pero ¿qué hace tu inteligencia emocional? Antes de contestarle, atacarle, defenderte o justificarte, dije, quizás sí debería aprender a hacer eso para que sea más presentable un platillo. Y luego me puse a pensar, pero yo no hago platillos, ni soy cocinera, ni tengo un restaurante, ni nada. Entonces, ahí es cuando cambié la conversación y dije, bueno, quizás sí debería, ¿no? Pero si me voy al debería, entonces, ¿cuántas cosas deberíamos hacer en esta vida? Y eso fue lo que justamente me trajo a conocer el coaching, la psicología, la inteligencia emocional, la PNL, porque también estoy certificada en PNL, para empezar a entender dónde estaba ese libro o
o condicionantes que te ponen en el colectivismo social, que tienes que cumplir, y cuando llego y los cumplo, llegué hasta mi maestría, ya casi iba al doctorado, casada, con hijos, cumpliendo todas las cosas que te decía el planeta. ¿Y dónde está la felicidad? ¿Y dónde está el deberías? ¿Dónde dice que yo debo hacer qué? Y ahí me salgo del estado de control y empiezo a observar que la vida nos pide liviandad, flexibilidad, ¿sí? Paciencia, escucha, relación. Y es otra historia. Cambia la vida de las personas, ¿no? Gracias. Exactamente lo que acabas de decir es súper importante. ¿Qué sucede, Ele, cuando cambias la palabra problema a la palabra reto? Cuando cambias ¿qué te digo? Un límite a una posibilidad, un error a un fracaso. O sea, de alguna forma, esas palabras llevan tan llenas de una emoción que si tú te das cuenta, sugieren una acción, pero accionas de diferente manera ante ese lenguaje. Por supuesto, por supuesto. Es la connotación, bueno, creo que es bien importante, es una invitación que hago a todos. Desde la parte ontológica, yo me autonombré, perdón, como cazador lingüístico. Se me hizo muy interesante porque lo descubrí con mi persona, ¿sí? Entonces, cuando tú conoces el significado y la connotación etimológica, lingüística de las palabras, comienzas a hacer una construcción que viene a responder hasta cuestionamientos de tu propia vida que no entendías, ¿no? Entonces, dependiendo de qué emoción quieres despertar en tu vida, por ejemplo, si yo digo desafío, es como que me pongo en acción. Si digo tengo un tema que resolver, pues es un tema, ¿no? O es un proyecto, me pongo a estudiarlo antes de responder. O sea, también tiene una connotación emocional el lenguaje en la construcción lingüística. Y es bien importante porque le da sentido y significado a las cosas que hacemos, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Armando. Eso es lo que considero. Gracias. Perdón, Daniel, creo que levantaste la mano antes que yo y ya traigo sentimiento de culpa. No, adelante, Armando, tranquilo. Ok, Adelante. perfecto. Bueno, yo creo que sí hay un libro del comportamiento adecuado y el comportamiento adecuado, y sí está reglamentado. El detalle es que no lo conocemos. Sistémica le llama lealtades. Entonces, el detalle de las lealtades y de este libro es que está escrito de lo que es bueno y lo que es malo, pero yo no lo conozco. Me explico. Se acaba de casar la pareja. La expectativa que tiene el varón es que la mujer tiene que estar lista en la noche con una ropa sexy, con la cena preparada, porque es lo que para él vio en su abuela o en su historia. Nunca se lo pidió, nunca lo expresó, fue un lenguaje implícito, y cuando llega a la casa, la mujer no está ni en negligé, ni la cena está preparada, pero está arreglada para irse a la calle. En la historia de la mujer que se casa, desde esa parte de sistémica y de programas ocultos en el inconsciente, ella está esperando un marido que cuando llegue de trabajar le diga vámonos a cenar, yo me encargo de los niños, ya relájate. Pero si no se llega a estar consciente de esa comunicación, entonces todo queda en lo implícito y empieza la hostilidad, porque ella dice, ok, te quieres quedar a cenar, pero prepárate tú y lava los platos, o viceversa. Mientras no hay una comprensión de la emocionalidad profunda que está escondido en tus programas, entonces no vas a saber por qué haces lo que haces, ni para qué lo haces. La teoría de la personalidad obedece a que hubo un momento en el que eras un embrión con una capacidad infinita de ser el próximo presidente gobernante, pero eres encuadrado en una sociedad por hábitos y costumbres que te van limitando. Y no digo que sea malo, porque si no hubiera ese alineamiento, no había vialidad, no habría educación, no habría convivencia. Pero hay un momento que el adulto tiene que empezar a distinguir lo que le funciona, lo que no le funciona, tomar conciencia e investigar cuáles son los programas a los que él obedece. Comentaba José Luis Cano de la importancia de traducir el lenguaje en la inteligencia emocional. El lenguaje ya es una traducción.
El cerebro siempre está codificando y descodificando. El cerebro nada más utiliza, dicen los expertos, que 5 lenguajes, que son los 5 sentidos. Y todo eso es traducido, interpretado, procesado. Todo es una traducción. Entonces, el lenguaje expresa, tú no hablas de las otras personas, sino hablas del mundo. Tú hablas de cómo eres ante el mundo. Entonces, la toma de conciencia, el autoconocimiento y el entendimiento de la sistémica te permite empezar a encontrar esos programas ocultos para elegir, y regresamos a la gran libertad del ser humano, cómo reaccionar ante un evento como tú eliges reaccionar. Te escuchamos, Dani. Bien, bueno, aquí quiero aportar lo siguiente, y es que tenemos un conjunto, ¿no?, de acciones organizadas, ¿no?, que les damos un orden, son los esquemas. Estos esquemas nos llevan a juzgar a otras personas que actúan distinto a nosotros, porque pensamos que deben actuar igual que nosotros. Si bien nosotros en este momento, bueno, son 3 contra 1, México, Colombia, pero pues estamos personas de Latinoamérica aquí, juntas, compartiendo, y seguramente a nivel cultural compartimos muchísimas cosas que de pronto en el África no las comparten. Y sin embargo pensamos que debería ser así porque desconocemos sus condiciones y estamos acostumbrados a lo que tenemos como ese constructo social, ¿no?, ese sistema. Es importante salirnos un poco de la norma, ¿sí?, de lo normal, porque lo normal para nosotros puede ser no normal para ellos. Así sucede con las relaciones humanas. Entonces, y lo repito nuevamente, cuando nos paramos en esa conciencia y reconocemos que somos esquemas, acciones diferentes por ese constructo lingüístico, podemos entender más a los demás y empezarnos a entender más a nosotros mismos con un lente, una perspectiva diferente. Así creo que empezamos a juzgar menos, a señalar menos, a criticar menos y a construir más. Exacto, de alguna forma, como decía Armando, debemos de buscar no vivir en suposiciones, sino realmente, como utilizó él al principio una palabra, que tenía que ser empatía y... ¿Qué otra cosa? Compatía, Ah, compatía. compatía. Acción y empatía. Ajá. Exactamente, cuando tú utilizas la compasión, que es el comprender que como ser humano tienes errores, te puedes equivocar, no eres perfecto y que tienes la posibilidad de aprender de todos esos errores. Y a su vez, empatía es el yo siento esto, yo de alguna forma, desde mi forma de ver las cosas, quizás yo actuaría así. De alguna forma es ponerlos en el lugar del otro y cuando empiezas a hacer eso, buscas ya no juzgar y entonces dejas de buscar las suposiciones por buscar el yo qué haría en tu lugar. Lili, ¿le puedo sumar algo? Claro que sí, Ellen. Por ejemplo, en esta situación vengo a traer también un aprendizaje de Goleman, que hizo todo un libro que se llama Focus, que es el poder del enfoque, ¿sí? La atención, ¿dónde ponemos la atención? Es súper interesante también para crear todo este contexto. ¿Por qué? Una vez hice un ejercicio para algunas personas donde les dije, por ejemplo, lo voy a hacer, ¿no? Aquí está mi mala relación con tu pareja, ¿no? Con mi pareja. Y luego acá está el vecino que tengo conflictos con él. Y acá está mi mamá que no ha sanado mi relación con ella. Y acá está. Y total que comenzamos a hacer todo dentro de una camiseta, todo un montón de sucesos, cosas, ¿no? Que las personas iban hablando de lo que cargan, de lo que viven, de la conversación que tienen, de los pendientes, de los recuerdos, de todas las cosas. Total que se llenó, ya no cabía más. No cabía más en esa camiseta, en esa camisa, y luego les digo, así vamos por la vida cargando todo eso. Y llega un momento
donde te das cuenta que no existes, o sea, pierdes el sentido de las cosas. Y se me hace muy, muy interesante esto también de Víctor Frank cuando abren el campo de concentración así, le dicen, ya eres libre, ¿no? Y dice, la libertad, pues no sé si era más libre adentro o afuera, ¿no? Cuando ya sale y no está su familia y no encuentra a las personas, ahí está también el poder del enfoque. ¿Dónde estamos enfocándonos para poder cambiar? No, no digo que siempre tengamos que estar viéndonos, porque si de alguien he aprendido es de los otros. Cuando veo al otro, yo soy una persona que se sienta y está viendo a la gente y se me cae la baba. Soy una observadora innata y aparte apasionada. ¿Por qué? Porque yo no estoy criticando los zapatos, ni la ropa, ni la condición, ni la economía, no. Veo cómo mueve sus manos, cómo habla, porque ahorita Tirsa tiene las dos manos puestas en su barbilla, cómo ve hacia arriba, si la mencioné, ya se dispuso y se quitó, ¿por qué? ¿Sí? Y todo lo que hacemos genera una conversación, pero eso me sirve también para observarme a mí. Entonces, cuando yo no me sé leer, me leo en el otro. Y cuando me leo en el otro, descubro y descubro más cosas en el otro y en mí. Y entonces eso me da la capacidad de poder interpretar, no perfectamente, pero más asertivamente, por qué la persona habla de esta forma, por qué está enojada, por qué se dispone, por qué no está dispuesta, y poder saber dónde podemos hacer una siembra, una intervención, una suma. Y creo que si el mundo dejara de ser tan veloz y pudiéramos trabajar con el enfoque y ver qué vemos, cómo lo observamos, yo los invito a que este fin de semana, si van a la tienda, al supermercado, a ese grande, no sé si los suyos, pero acá en Walmart hay banquitas en las cajas enfrente. Siéntense en la banquita de enfrente. A mí me encanta ver cómo las personas cuando sacan su dinero se ponen nerviosas unas, otras no, otras muy seguras, a otras les falla su tarjeta de crédito, ¿sí? Otras regresan cosas, mejor siempre no voy a llevar esto. Los niños, qué hacen ellas con los niños? Y empiezo a ver cómo disparan sus emociones con sus hijos o con el esposo y todo al momento de pagar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y cómo caminan, cómo visten, etcétera, ¿no? Es toda una historia. Te vas a encontrar con un panorama de conocimientos del ser humano y sus reacciones. ¿Y a qué te lleva todo esto? A que si te gusta leer, todos los días tengas una conversación con un libro, ¿sí? Eso lo embones con un libro, busques un acervo. A veces me dicen, lees muchos libros, sí, muchísimos, pero no los leo todos completos en el mismo momento. Es algo muy curioso. Tengo una lectura de cabecera, pero tengo varias lecturas del día abiertas a las conversaciones que se me generan a través de la observación. Y vengo y consulto rápido, oye, ¿por qué la gente no pone atención? Y vengo y busco qué onda con la atención. Oye, ¿por qué las personas se enojan o no llegan a acuerdos? Si es que veo a los vecinos quizá en desacuerdo, vengo y observo. Me crea grandes aprendizajes, grandes panoramas y por supuesto vamos cultivando esto no para saber, sino saber ser para poder ayudar a otros a ser y encontrar que se puede crear o construir una experiencia en nuestra propia vida. No es la vida la que nos da experiencia, somos nosotros los que somos capaces de construir experiencias y crearlas y sentirlas y vivirlas como queramos vivirlas, aunque no nos gusten, aunque nos encanten, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Ele. Miren, por tiempo, ya estamos llegando precisamente al momento donde me gustaría escucharlos, todas sus dudas, todas sus preguntas, que nos comparten sus inquietudes. Pueden levantar la mano, abrir su micrófono, por favor, en lo que van anotando también. Algunos quizás no tienen la confianza o no tienen la posibilidad de abrir su micrófono, entonces para eso nos sirve el chat. Adelante, este es el momento, la oportunidad. Dice Daniel, pongamos nuestro masacote de dudas ahí, es el momento. Y bueno, en lo que eso sucede, quiero comentarles, este es un programa que se hace cada 15 días, pero por única ocasión, no voy a poder estar en mi lugar de origen el día 24, entonces los invito a que dentro de 8 días nos acompañen. Quiero proponerles el tema
de qué hacer para desarrollar el autoconocimiento y la toma de conciencia. Entonces, me gustaría invitarlos de entrada, Armando, Daniel, ya sabemos que siempre están. Ele, si gustas, igualmente estás invitada con nosotros para que dentro de 8 días, igualmente a la misma hora, 8:30 Ciudad de México y Colombia, 9:30 Venezuela, y sería 6:30, si no me equivoco, Sonora. Sí, sí. Exacto, entonces precisamente... Si en Colombia son las 8 de la noche, en Sonora son 2 horas menos, es zona Pacífico. Exacto. Entonces, si ustedes se percatan, estamos de muchos lados de América Latina, y entonces el chiste es, incluso también tenemos una persona que se reúne con nosotros, pero hoy no está, que vive en Estados Unidos. Entonces, afortunadamente, esta comunidad va creciendo, y lo padre aquí es que todos podemos aprender de todos, y vamos acumulando no solamente conocimientos, sino aprendizajes, y eso nos lleva a ser mejores. Somos perfectibles, no perfectos, y esa es la gran ventaja, ¿no? Que podemos seguir aprendiendo. Entonces, pues no sé si ya tienen sus preguntas, por favor, levanten sus manos y abran su micrófono, por favor. Adelante, Tirsa. Hola, buenas noches a todos. Para mí es un placer de verdad poder nutrirme de grandes saberes de estas personas, lo cual me permite agrandar mi nivel de conocimiento. Puedo aportar lo siguiente. Hay una ilación en cuanto a cada temática o tópico que estaba escuchando, lo que es con relación a las emociones, el, el sentido de poder nosotros desarrollar nuestras emociones en función al contexto que estamos desarrollando o el contexto o la experiencia que cada uno tenemos. Y eso nos da base como para nosotros poder reaccionar ante un evento determinado dentro de esa historicidad que tenemos nosotros guardamos como personas, y de otra forma eso nos da como que ese permiso de poder gestionar esa emoción dependiendo del evento a través del lenguaje, que ese lenguaje de otra forma es un canal en el cual nosotros vamos a abordar o a expresar a través de qué tenemos por dentro, y esa emoción o esa situación la cual nosotros experimentamos en un momento dado nos permite conocernos a nosotros mismos y poder ser empático con el otro, poder comprenderlo y entender su situación en función a nuestra experiencia, en función a esa vivencia que tuvimos nosotros primero antes de tener esa compatía, como hizo la profesora. Entonces, eso es lo que nos da ese enfoque global de poder entender el mundo y de poder básicamente conocer a nosotros mismos, antes de poder nosotros comprender al otro, el por qué está haciendo lo que está haciendo, y eso nos da como que esa sabiduría de entender ese contexto, tanto del mundo como las personas como nosotros mismos. Eso es lo que puedo aportar y lo que puedo yo entender en función de la conversación de hoy. Muchas gracias, Tirsa. ¿Alguien le quiere compartir algo? ¿Panelistas? Bueno, yo quiero, si me lo permiten, hacer un aporte. Primero agradecerle por el aporte que acaba de hacer. Y creo que para tomar el lenguaje como ese dominio que nos va a llevar a la razón, ¿no? Y a la gestión emocional, ¿no? A llevar esos estímulos externos o internos que nos llevan a esos reflejos, ¿no? Emocionales. Creo que hay que hacer, yo diría, como un ejercicio filosófico, sin ser experto en filosofía, pero sí hacer algo que se hace cuando vamos a filosofar, ¿no? Que es el contemplar, la admiración, ¿no? El admirar esto que está pasando, o sea, todo lo nuevo que está a nuestro alrededor, contemplar todo, por más pequeño que sea. Y como lo decía él, cuando vamos de pronto al súper a ver, de pronto vamos por, no sé, algún tipo de refresco y obviamos muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor. De pronto pasamos ofertas o cosas incluso gratis que nos están regalando solamente porque íbamos enfocados en una sola cosa. Así que con esa contemplación y esa admiración, creo que podemos trabajar en ese autoconocimiento. Sócrates decía que
la virtud de la, se me fue la palabra, de la, caramba, la virtud mm, la sabiduría, ¿no? ¿De qué querías decir? No, la sabiduría Un sinónimo. sí, no, es la sabiduría, es la sabiduría. Es Ok. una virtud y esa virtud es solamente una mirada hacia adentro. Se puede conseguir solamente así, haciendo una introspección. Entonces, también nos decía esas enseñanzas de Sócrates que debemos recurrir a la docta ignorancia. Docta porque se sabe, porque hay un conocimiento, e ignorancia porque sabemos que ignoramos algo. Es decir, cuando nos paramos en el ya lo sé, en el yo soy perfecto, en el yo reacciono siempre de la mejor manera, estoy cerrando las puertas, ¿no?, a nuevos conocimientos. En cambio, si me paro en esa docta ignorancia, en el entender que soy consciente de que no sé muchas cosas, abro puertas interesantes no solamente a nivel cognitivo, sino también emocional en mi vida. Así que, bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Daniel. Aquí hay ¿vas a hablar, Armando, o puedo leer el comentario? No, adelante, adelante. La inteligencia emocional, dice José Luis Cano, la inteligencia emocional se debe de traducir en lenguaje o expresar con mi lenguaje lo que está en mi inteligencia emocional. Es pregunta. ¿Quién gusta contestarla? Bueno, yo creo que el lenguaje por sí mismo ya es una traducción, es un sublenguaje. El cerebro no utiliza un lenguaje para comunicarse. Va codificando y va decodificando. Entonces yo voy encontrando el significado, la palabra, el contenido para poder expresar una emoción que sí, definitivamente limita todo lo que quieres expresar. Lo expresado nunca es lo pensado. O sea, sí, yo pienso en una silla y es un recurso para sentarme, descansar, atacar, prender fuego. Y cuando yo digo silla, el concepto que tú puedes percibir, o deja verme algo más sencillo, el gato. ¿Qué es un gato? Bueno, pues el gato es un animalito. No, no es cierto. Es un aparato que sirve para subir el coche y para bajarlo. No, no es cierto. Es un juego que yo hacía de chiquito. Entonces, todo es un sublenguaje y la manera en que tú explicas y traduces por medio de autoconocimiento es como lo puedes utilizar de la manera más adecuada. Ahora, yéndome a un punto que te acaba, Eli, que me llamó la atención de las parejas. Voy a dejar en el tintero algo un poco incómodo. Las parejas son utilizables y las parejas son recursos. Al menos eso dice sistémica. Cuando toda la persona con la que tú te relaciones es un espejo, es un recurso que sirve para que te conozcas. Diría Jung que el espejo es la parte maravillosa que no puede ver en mí, el reflejo. El espejo es la parte oscura que no puedo ver en mí, la veo en ti. Y el destello sería lo que me recuerda de lo que no me quiero compartir. Una pareja cuando inicia una relación no se enamora de la pareja, se enamora del trastorno de la pareja, porque es un proceso de aprendizaje, un proceso de reconocimiento que está basado en una sana codependencia, diría una corriente. Cuando evolucionas en un proceso ya no de enamoramiento, bueno, también sistémica dice que el enamoramiento es porque requieres regular y complementar algo que tú no has visto. Cuando tú entras a la fase de amor, el amor estaría hablando ya de una interdependencia en la cual aprendo y trabajo en equipo con mi pareja. Cuando te completas ya es esa relación en la cual te puedes compartir. Y entonces, nada más para aterrizar, creo que las relaciones son recursos para conocerte, para verte, para evolucionar y saber quién eres. Cuando llegas a caminar al lado de tu pareja y no la necesitas y no dependes de ella, pero tu vida es mejor con ella, entras en una sana relación de interdependencia. Y algo que quisiera dejar así muy puntual es que creo que él sería perfecta si supiera picar repollo. Entonces yo propongo que aprenda. Que conste que no es tienes que aprender. Simple y sencillamente él es
te proponemos, te hacemos un reto de que aprendas a picar repollo porque serías más perfecto. La próxima sesión la va a dar L y va a ser prácticas técnicas sobre el picado de repollo. Fíjate, esto se me hace muy interesante porque ahí están poniendo desde la inteligencia emocional, haciendo una propuesta donde todavía no llegamos al consenso. Y aquí toca poder valorar y evaluar, porque esto ya sería como colectivismo, ¿no? ¿A dónde me está llevando la sociedad? Pero aquí la propuesta es poder evaluarte tú con respecto a la propuesta y decir, ¿va a cambiar mi vida aprender a picar repollo y cebolla? Número 1. Segundo cuestionamiento sería yo, ¿en qué circunstancias de mi vida tendría que desarrollar esa habilidad? ¿Sí? Quizá para quedar bien con mis amistades, para verme bien yo, en función de tener algo presentable, de dar una sorpresa, un cambio. Creo que la respuesta es sí, no en este momento, pero sí. Entonces mi poder de elección lo vengo a ejercer, estoy en disposición para tomar acción, pero no en este momento. Entonces estoy abierta al aprendizaje y creo que esto es un ejemplo de cómo podemos tomar las invitaciones que nos da la vida, ¿verdad? Hay un libro muy bonito, acá tengo todo mi acervo bibliográfico y entre otros libreros más, pero aquí están mis favoritos. Hay un tomo de un libro, Armando, Dani, todo el auditorio, que fue uno de mis mayores aprendizajes cuando estaba adolescente, juventud, ¿no? Preparatoria, universidad, con aquella relación de no saber decir que no. Y se llama Cuando digo no me siento culpable, de J. Smith. Está hermoso, maravilloso, porque aprendes a enrolar personas sin conflictuarte con ellas y aprender a decir que no, de esta manera sin sentirme mal. A lo mejor ahorita crean ustedes juicios, ¿verdad? Vamos a hacer una interpretación. De todas maneras, él no quiere o dijo que no, pero empiezas a sentirte tranquilo y en paz con esa situación. Más si hay una presión social para que hagas algo o tomes una decisión, por ejemplo, las votaciones, el gobierno, la política, la familia, ¿sí? Y vienes a ser esa pieza rara de la familia porque no haces lo que todos en la familia o no vas cuando todos van. Pero ¿saben qué? Mi relación con ese tipo de cosas es más sorprendente. Voy y cuando voy causo todo un cambio en el escenario, ¿sabes? Porque no es solo ir, sino la forma en la que te presentas cuando te presentas. Entonces yo llego y es toda una fiesta cuando voy, aún cuando no voy habitualmente, cuando todos esperan. Y no lo hago para causar nada, ¿eh? Algunos que me conocen saben que soy muy metida en mis cosas y en mis lecturas y en mis estudios y todas esas cosas y en mi vida con mis hijos. Y cuando tomo la decisión de participar o ir a algún lado, tiene que tener un objetivo, ¿sí? Algo donde yo pueda aportar o algo donde me pueda sumar. Si no hay esas referencias, creo que el tiempo y mi relación con mi tiempo y mi relación con las circunstancias es mucho más poderoso, ¿verdad? Que quedar bien. Entonces, ahí les invito a aprender a trabajar el no, ¿sí? A trabajar el sí. Son declaraciones fundamentales desde la ontología, pero también en la inteligencia emocional. No cargar culpas por no ir. Bueno, me dijeron, no vas a ir a votar, tú lo sabes, Armando, aquí en México, no voy a decir en qué sexenio, pero me dijo mi esposo que es político, bueno, más o menos, él no vas a votar, quiero omitir toda la serie de, ¿cómo se dice? No sé, de calificativos que hablo de mi persona, ¿no? Hablando desde el ser ciudadano, civil responsable, etcétera, etcétera. Y cuando escuché todo ese montón de cosas, no hubo poder humano ni una palabra que me enrolara en tener que ir a hacerlo. Y menos después de una vez que fui a votar y encontré que me dijeron, en la lista nominal tú ya votaste y no había ido. ¿Sí me explico? Entonces, desde ese punto, tengo pues varias observaciones. Aparte, trabajé en el gobierno también de Sonora, en calidad gubernamental. Y entonces ahí empiezas a darte cuenta que no eres partícipe del sistema,
sino que vives en un sistema que hay que saber quién eres dentro de ese sistema y cómo jugar, ¿sí? Ese juego, y no lo hablo desde las leyes del poder, porque eso se me hace muy tremendo, no sé si conozcan ese libro, pero es para ese tipo de personas de la política, creo, pero sí saber cómo responder, cuándo estar, cuándo aparecer, cuándo no, cuándo guardar silencio, cuándo respetar, ese tipo de cosas, ¿no? Listo. Muchas gracias, Ele. Voy a seguir leyendo, si les parece, los comentarios. Tirsa Carrera nos dice, porque existe un conocimiento previo per se. ¿Sí estoy correcta, Tirsa? Ok, eso fue un comentario que nos hice de lo que, si no me equivoco, de lo que nos estaba comentando Armando, por el horario que está. José Luis Cano nos dice, hoy el tema me dejó una gran tarea, saber preguntar qué está expresando su inteligencia emocional y qué me da a conocer su lenguaje, o sea, del prójimo, ¿no? Por así decirlo. Luz Amparo dice, a picar repollo y cebolla, se dijo L. y Armando también contesta que sí, que así es. Al final de cuentas, yo te podría decir, L, no importa que te quieran, o sea, que te quieran invitar a picar repollo. También ya hay maquinitas para pasarlo rápido. Tú no te preocupes, si te queda finito. El chiste es encontrar la herramienta adecuada y nada más. No necesitamos otra cosa, ¿no? Pero sí, lo importante es cuando tú decidas, y eso es lo padre, que tú tienes la responsabilidad de qué eliges sentir y de cómo te quieres expresar, comunicar con los demás. Y lo más padre, responsabilizarte de lo que dices y de lo que haces. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, Dani, no sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Y si no, Dani, ¿nos tienes alguna sorpresa? Sí, en 30 segundos. Permíteme 5. Okay. Pueden comentar algo más. Armando, ¿quieres comentar algo ya para ir cerrando? Estoy buscando manuales para picar repollo. Ah, ok. Te juro, de verdad, perdón, Lili. Ahorita se me vino una respuesta desde la inteligencia emocional. Dije, a ver, ¿están presionando o están ofreciendo mucho eso de, a ver, L que pique repollo? Y dije, ahorita en mi mente, Armando, es más, si me llega la mejor técnica de alguno de ustedes, efectiva para picar repollo para la próxima reunión, les traigo mi video de 1 minuto yo haciéndolo con esa técnica. Así es que, Armando, yo creo que vas a ser el elegido. Si me mandas la mejor técnica, con eso iniciamos la próxima aula, con un pequeño video de 1 segundos yo haciendo esa técnica. Y rápido y veloz. Ahora. En mis épocas de preparatoriana, bueno, yo trabajo en franquicias desde los 16 años. Y bueno, fui educada dentro y formada dentro de, digo, en mi familia, pero también dentro de la filosofía americana. Vivo pues pegada a la frontera, ¿no? Y prácticamente Sonora es muy americanizado. Entonces, ¿qué sucede? Que te formas con la velocidad, con la capacidad de acción, de responder, de servicio, speed service y un montón de terminologías que, bueno, llegan a las transnacionales y por eso son mundialmente famosas, ¿no? Y resulta que me caso con esta ideología y cuando trabajé en Domino's, trabajé con Jair, no sé si lo conozcan, ¿verdad? Un artista que por ahí canta, ¿no? Y fui la más rápida cortadora de pizzas, mujer, y la fabricante de pizzas mujer en moto, en Monterrey, en diferentes lugares acá, también en Sonora. Y no era habitual eso. Entonces dije yo, ¿cómo puedes desarrollar esas habilidades y no poder hacer una tortilla con las manos? Y es increíble. No es la negación, son las habilidades que tiene, ¿verdad? Digo, me he esforzado y no me sale una tortilla, digo, me sale la masa y el sabor perfecto, pero parece galleta de animalitos. Entonces digo, vamos a aplicar el observado. ¿Quieren que me salga o quieren que me salga como ustedes quieren que me salga? ¿Sí? Porque repollo hay y está picado. Que no tenga la presentación, también eso sería observable. ¿Sí me explico?
analizando un contexto dado. Y eso también tiene una respuesta, ¿no? Bueno, ¿dónde está Dani? ¿Ya Por acá estoy. desapareció? ¿Qué? Ah, aquí está. Ya lo vi. Ahora sí. Se fue Pues por Mira, la y se mira, va puerta, y se Dani. autodesapareció. Se autodesapareció. pues Ele, miren lo ahora la maga fuiste tú, desapareciste, Daniel. Miren lo interesante con el tema del repollo y lo que hablábamos de los esquemas, las condicionantes, ¿no? La norma, ¿no? El repollo se pica delgadito, porque no se puede picar grueso. Y lo digo como chef. Ahora, si necesitas mentor, L, aquí estoy. Dani, antes de Tengo, que, perdón, perdón. sí, Antes de que inicies, tiene Isaura la mano levantada, porque yo sé que tú vienes a presentarnos una dinámica y es- bueno, Isaura, por favor, te escuchamos. Buenas noches, para los que no me conocen, Isaura Gutiérrez de Venezuela, coach, pupila de Ellen. Mi intervención, primero, muchísimas gracias, buenísima, todas las clases, las intervenciones. Daniel, no te digo nada porque ya tú de pie eres excelente, no conozco al señor Armando, pero también sus intervenciones fueron magníficas. Lili, tampoco, pero muy buena, y bueno, Ellen, no tengo nada que decir. Yo creo que, o sea, desde donde estoy, que hay habilidades que son natas, o que no quiere decir que no todos podamos aprender lo que queramos, pero a lo mejor no llegamos a tener la habilidad, porque no es, así como podemos ser, como dice Ellen, hacer unas arepas de repente no me salen cachapas, aun cuando las pueda hacer, no me quedan como le quedan otras personas. Y hay personas que toda la vida hacen arepa, pero no le quedan redonditas. Entonces, yo creo que son cualidades innatas en cada ser humano. Sin embargo, te voy a decir algo, Ellen. Si tengo unas maquinitas especiales que tú metes el repollo, lo sacas y salen bellísimos. Y no te tienes que dar tan mala vida. Simplemente cómprala por Amazon o cómprala por cualquiera de esas ventas que hay en televisión. Y quedan bellas y no te tienes que dar mala vida. Vamos a hacer Gracias. una recaudación de ese Gracias. equipo, por favor, Isaura. Dígame, señor Armando. Vamos a hacer Gracias, una Isa. recaudación al Oigan, se me equipo vino otro completo para pensamiento. mandarle el Ok, equipo a él. pero antes Podría de ser que muy bueno, gastes en podría eso, ser un buen regalo. mañana chef, ¿no? Con Daniel también, que es chef. Tengo una pregunta. ¿O qué quiso ver la persona en mí más allá del repollo? ¿Ya se preguntaron? Porque mujeres perfectas no hay. O sea, tenían que encontrarme algo para observar el faltante de algo. ¿Dónde está puesto el observador? ¿Sí? Esa capacidad de analizar, ¿no? Eso también estaría interesante ver. Listo, Gracias, ahora sí te escuchamos, Daniel. listo, gracias. bien, con respecto a todo esto, bueno, yo invito a salir de la norma, de lo normal, de la normalidad, ¿no? Yo creo que podemos ser un poquito más flexibles y quiero dar un ejemplo. Voy a bajar aquí la cámara con esta baraja. Entonces, Lili, si puedes abrir por favor el micrófono, te quiero Te molestar a ti. escucho. Y yo voy a ir pasando cartas una a una y tú rápidamente me dices alto cuando quieras. Alto. ¿Ahí? ¿En Sí, esta o en esta? en la que tienes en tu mano izquierda. Ajá. Izquierda. Ok, ahí. Perfecto. Entonces, separamos una cantidad de cartas. ¿Bien? Y quiero que de estas cartas elijas una. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a mezclar un poco. Bien. Y vamos a ver, voy a sacar cartas de abajo y tú me dices alto, cuando quieras. Alto. Ya. Esta la pongo, la dejo. No, ya no la dejes. La de abajo. La dejo arriba, la dejo Arriba. abajo. Arriba. La dejo arriba, ok. Ok. La carta que ha quedado aquí, que pudo haber sido
cualquiera de estas tres, ¿bien? Ujú. Es la siguiente. Es un 7. ¿Ok? 7 de corazones en este caso. Entonces vamos a dejarla ahí y vamos a cubrirla con estas otras cartas, si te parece. Entonces, de esta forma, sí, chácate. Entonces, mucha atención. Escogiste un 7. Reunimos todas las cartas. ¿Ok? Hacemos así. ¡pup! Y como estamos condicionados, todos los 7, 1, 2, 3 y 4, han salido justo de la baraja. Están boca arriba, pero eso no es todo. Podemos nosotros, por medio de nuestro lenguaje, de nuestra gestión emocional, podemos cambiar las cosas. Tenemos miles de opciones en esta baraja. Así que vamos a tomar los 7, los vamos a poner justamente aquí arriba, aquí. Y Lili, atención, tenemos 10.000 opciones, 52 opciones en esta baraja. Vamos a voltear un poquito las cosas. Vamos a salir de la norma, ¿ok? Y estos ya no son los 7 porque han cambiado a otras cartas diferentes y los 7 los ocultamos, los dejamos, los abandonamos un poquito en esa caja del olvido y podemos jugar con estas nuevas conductas y patrones que podemos aprender. Wow, maravilloso. Y déjame comentarte algo, ¿eh? Que realmente el número 7 es el número que más me gusta. Entonces mi emocionalidad llegó. Lo sabía. Muchísimas gracias a todos los invitados, muchísimas gracias por acompañarnos y entonces los esperamos dentro de 8 días con nuestro siguiente programa. Ya saben que desde el día martes inicio a poner ahora sí, el anuncio y después del anuncio ya el día viernes empiezo a mandar la liga. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Dani, L, Armando, un placer como siempre estar con ustedes. Y gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y espero que se hayan llevado muchos acontecimientos, conocimientos y aprendizajes de aquí. O como diría Daniel, un masacote de conocimientos. Así es. Gracias, Lili. Un abrazo para todos. Gracias, Dani, Armando, Lili, muchísimo gusto, muchísimas gracias y gracias a todos los que atendieron la invitación y que están aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Abrazo, Eli. Gracias a todos. Cuídense mucho, Gracias, Armando, equipo. Lili. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.